Bueno, pues el por qué tenemos que generar una asociación que hable de renovación urbana a gran escala. Mirad, llevamos rehabilitando en los últimos años con una eficiencia de unas 30.000 viviendas al año. Y nos encontramos que ahora nos piden cumplir con unos objetivos 2030-2050. Es decir, tenemos que reducir bruscamente nuestras emisiones energéticas y, por tanto, nuestros consumos. ¿Cómo podemos hacer eso? Enseguida aparecen las normativas para la obra nueva, pero realmente donde estamos consumiendo una barbaridad es en edificios ya existentes, en los 27 millones de viviendas que tenemos, muchas de las cuales son previas incluso a la CT 79, es decir, a que entrara en vigor cualquier normativa y mucho antes del Código Técnico. ¿Qué ocurre? Que realmente se necesita una gestión a gran escala. Y esa gestión a gran escala implica procesos, como ahora veremos, de rehabilitación con elementos industrializados, pero sobre todo implica una gestión y la unión de un montón de empresas para poder montar lo que son los consorcios capaces de entregar una llave en mano, como se está pidiendo en el decreto de los Next Generation, para poder cumplir con los objetivos. Bien, por eso nace Resurge. Y Resurge nace como una asociación para la renovación eficiente y social urbana. Ahora explicaremos el componente social y, sobre todo, a gran escala. La gran diferencia entre Resurge y cualquier otra iniciativa es que estamos yendo solo y exclusivamente a renovaciones de barrio. Por eso podemos hablar también de lo que son las renovaciones sociales. Ahora entraremos. Bien, ¿cuál es el objetivo? Fomentar la creación de consorcios para identificar, diseñar, llevarlos a cabo, gestionarlos de una renovación urbana. Esa renovación, ese proyecto que llamamos de renovación urbana a gran escala le vamos a llamar proyecto RUGE. Y tendremos el RUGE Llobregat, el RUGE Cienpozuelos, el RUGE Las Margaritas o el RUGE, lo que sea. Serán proyectos de actuación a gran escala. Esos proyectos de actuación pueden tener tanto residenciales privados como residenciales públicos, como los propios edificios de las administraciones. Pero Resurge está principalmente enfocado para lo que son los barrios. Bien, ¿quiénes son integrantes de una asociación que pretende hacer consorcios empresariales para aunar sinergias y poder montar esos agentes rehabilitadores a gran escala? Pues todos los agentes. ¿Y quiénes son los agentes de un proceso a gran escala? Fabricantes, constructoras, técnicos, gestores de comunidades. El día 10 de mayo Resurge firma con el Consejo de Administradores de Fincas, que engloba a todos los colegios de España, un acuerdo para unir fuerzas para llevar a cabo estas rehabilitaciones a gran escala, en una serie de colaboraciones mutuas que vamos a tener. También empresas patrimonialistas, fondos de inversión, sobre todo no solo las entidades bancarias, sino también las entidades gestoras de fondos verdes, y esos fondos que lo que están buscando es incluso cumplir con una ESG de sus empresas, con un compromiso que antes llamaríamos responsabilidad civil corporativa y ahora ya engloba más cosas. Las OCTs y sobre todo las empresas de control de riesgo, porque son las que van a definir las reglas de juego para poder garantizar esos retornos y todo lo que es la garantía de los distintos seguros, y las propias entidades aseguradoras. ¿Por qué las entidades aseguradoras? Porque cuando estamos hablando de rehabilitar un edificio, bueno, pues podemos tener un seguro de construcción, una serie de cosas. Cuando estamos hablando de rehabilitar 117 edificios, el seguro de construcción empieza a ser algo importantísimo, y el tener los retornos fruto de la inversión que hemos hecho por los ahorros energéticos también, porque una parte, que es lo que está gestionando Resurge, de la financiación para poder conseguir el 100%, es decir, el complemento a las subvenciones, es justo con esos fondos verdes. Entidades colaboradoras que estamos teniendo, pues centros tecnológicos que lo que están aportando es, por un lado, acuerdos para monitorizar, como tenemos con CSIC y con Tecnalia. Por otro lado, las universidades que estamos desarrollando investigaciones para sacar nuevas metodologías de rehabilitación
industrializada, a gran escala, sistematizarla. No podemos seguir haciendo actuaciones de SATE en la que para rehabilitar un edificio de 40 o 50 viviendas nos tiramos 7 o 8 meses, porque ahora pensar en rehabilitar un barrio de 100 edificios, que estamos hablando pues de 1.500 viviendas, algo así, pues nos tiraríamos años, no cumpliríamos con nada. Bien, las administraciones, que ya estamos teniendo sus apoyos, el MIDMA nos ha dado el apoyo fantástico, algunas comunidades autónomas como la de Madrid también, estamos ya también empezando a tener inquietudes de otras comunidades como Andalucía y Valencia, y los ayuntamientos. Y, por supuesto, las asociaciones de vecinos, esto como entidades colaboradoras. ¿Qué es un proyecto RUGE? Un proyecto RUGE es un proyecto que se establece en una zona delimitada, que implica una rehabilitación en torno a 1.000, 1.500 viviendas y que los edificios son todos de tipología repetitiva. Es decir, hay 3 o 4 tipologías de edificio. Con ese proyecto podemos sistematizar la rehabilitación, podemos realmente entrar en procesos de fabricación muy rápida y que haya muy poca molestia de todas esas obras, no son años rehabilitando, y además se puede hacer a un precio muy competitivo por la sistematización de la misma. Para ello se va a llevar toda la gestión mediante el agente rehabilitador, que no va a ser otra cosa que una agrupación, bien de interés empresarial o otro tipo de figura jurídica, pero un consorcio de empresas, en definitiva. Ese consorcio de empresas va a montar una oficina de rehabilitación de barrio y desde esa oficina de rehabilitación de barrio es de donde se va a hacer una gestión social también para captar las necesidades del vecino. Es decir, los que llevamos muchos años en rehabilitación y hemos sido llamados para opinar sobre distintos planes de rehabilitación o para ayudar, como nos pasó, a formar planes de rehabilitación, nos hemos dado cuenta que siempre nos juntamos los técnicos, los empresarios y las administraciones a definir cómo debe ser la rehabilitación, sin contar para nada con el vecino. O sea, es un despotismo ilustrado, súper ilustrado. No le tenemos en cuenta para nada, pero sí sabemos cómo va a ser feliz. No. Entonces, la idea es que de esas oficinas, además de captar sus voluntades, captemos sus necesidades y hagamos los proyectos con las mejoras de los barrios que son necesarias también. Porque hay una cosa, y es que en todos estos planes de rehabilitación, sobre todo en los Next Generation, pero ya en los precedentes, y estoy seguro que en los que vendrán, se destina un porcentaje del dinero que se da para la rehabilitación de los edificios, se destina como dinero extra para la renovación del barrio. Me explico, si en un barrio se destinan 10 millones de subvenciones para rehabilitar el barrio, o 1 millón, por ponerlo de cifra, un 15%, que son 150.000, o si cogemos toda la escala del barrio, 1,5 millones, para mejorar ese barrio. Eso nos permite hacer zonas que están oscuras, darles luz, zonas que no tienen accesibilidad, darle accesibilidad, zonas que sirven para echar residuos porque han generado en estos barrios vulnerables zonas incluso peligrosas, pues para mejorarlas, cambiarlas, generar sitios de convivencia. Entonces, no tenemos que hacer solo una mejora del edificio, sino también tenemos que hacer una renovación del tejido urbano. Bien, como os decía, esos son los objetivos: la eficiencia energética, la habitabilidad, la salubridad, reducir la huella de carbono y mejorar las actuaciones del barrio. Bueno, el funcionamiento va a ser mediante consorcios, se va a barrios, se buscará la colaboración de las administraciones públicas, habrá colaboraciones con entidades de formación. Una de las cosas que también pretende Resurge es coger la mano de obra de las propias zonas. No solo para montar las oficinas ORB, es decir, oficinas que lo que vamos a poner es gente del barrio para informar al propio barrio. No solo para eso, sino también formarles en los nuevos sistemas constructivos de rehabilitación para que se puedan incorporar a los grupos constructores e incluso que participen en la gestión. Una de las cosas que queremos es que los administradores de fincas participen en la entidad gestora también, aportando sus comunidades, pero también haciendo un trabajo que tendrá que tener una retribución económica porque van a trabajar también. Se va a tener un comité de calidad. Mañana, en la presentación que vamos a hacer a las 2, un poco de cómo funciona una mesa redonda que quedéis invitados en el auditorio Baubló, que durará media hora, en la que explicaremos un poco más el funcionamiento de Resurge, y luego tendremos, os invitará a un vino. Lo que os decía, ahí va a haber un comité de calidad que va a estar tutelando
la ejecución de todos esos proyectos que pretendemos a corto plazo entre comillas, que sean 50 proyectos RUGES en toda España. Es a lo que estamos apostándolo y para lo que estamos buscando. Ahora mismo Resurge ya son 35 empresas en las que están fabricantes, constructoras, equipos técnicos, entidades financieras, alguna aseguradora, etcétera. Y bueno, pues vamos a seguir creciendo para poder hacer eso. E incluso tenemos previsto el premiar y otorgar algunos premios a administraciones que generen actuaciones especialmente interesantes para fomentar la renovación a gran escala. Trabajamos con 4 comités. Un institucional, que es el que tiene las relaciones con todas las administraciones y es el que va levantando las liebres de los distintos proyectos RUGE. Otro, que es el comité de proyectos RUGE, en el que definimos las reglas de juego de esos proyectos, damos información a los distintos consorcios de cómo conformarse, qué tipo de contratos tutelar por los intereses de todos los que forman el consorcio. El comité de comunicación y eventos, en el que, bueno, pues lo que hacemos es generar a partir de ahora, que es la presentación, puesto que hemos empezado a funcionar ahora en estos días, y ir haciendo eventos de comunicación para los cuales ya se nos están prestando bastantes, incluso entidades financieras y otras entidades colaboradoras. Y el comité de calidad de actuaciones. Pero le vamos a dedicar un minuto a una figura que consideramos importantísima dentro de Resurge, que es la del defensor del vecino. Se nos ha quedado tan grabado en nuestro proceso de conformación de la asociación el que no podíamos hacer un despotismo ilustrado, el que teníamos que contar con los vecinos, que hemos hecho la figura del defensor del vecino. La figura del defensor del vecino va a ser una figura virtual que se va a materializar en cada proyecto RUGE en personas concretas del barrio y en los administradores de finca. Es decir, vamos a tener una plataforma de inputs, de necesidades, en reuniones que hagamos con las propias asociaciones de vecinos de los barrios para captar cuáles son las necesidades y los intereses del barrio. Y eso es intentarlos volcar en el proyecto RUGE y, por lo tanto, que sean también subvencionables en su conjunto. Pero no solo eso, sino que también nos estamos sirviendo de las asociaciones, sobre todo de aquellas que han sido exitosas, como la de Orcasitas, para recoger inputs de aquellas cosas que a los vecinos le generan inquietudes en su relación con un posible consorcio, es decir, con la constructora, con el arquitecto, con todo esto. Y esas cosas que han generado problemas y roces y tal, darles forma para que no se produzcan en los proyectos RUGE. Va a haber un continuo feedback entre asociaciones de vecinos y Resurge para poderlo llevar a sus distintos consorcios RUGE, a sus distintos proyectos RUGE. Bien, los comités de trabajo, cada uno describimos un poco en qué consiste y finalmente estas son todas las empresas que ahora mismo están como miembros. A lo mejor me perdonáis si hay alguna que no esté actualizada porque es verdad que de un día para otro se están apuntando, pero como podéis ver ahí hay fabricantes, hay constructoras de mayor ámbito, menor ámbito, hay estudios de arquitectura, hay ingenierías, hay empresas aseguradoras, empresas de gestión como es Sociedad de Tasaciones, CPV, etc. Estamos haciendo un gran conglomerado para poder llevar a cabo este proyecto que no pretendemos decir que es un sueño, sino que lo que estamos intentando es llevar la realidad de pasar de 30.000 viviendas a 300.000 viviendas. Con nuestros 50 proyectos, a 1.000 viviendas solo haremos 50.000. Necesitamos que aparezcan muchos más Resurges para poder llegar a las 300.000 viviendas. Y con todo esto, dar las gracias a todos los que nos han apoyado y animaros a que os incorporéis al tren, que os incorporéis, los que no estéis incorporados, al equipo y que podamos conseguir que realmente la rehabilitación a gran escala sea algo que se consiga en España y genere puestos de trabajo. Gracias.